Muy bien, muy buenas noches, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Estaba esperando el inicio de la grabación. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos. Muy buenas noches a todos que se han dado cita a esta sesión. Vamos a iniciar entonces rápidamente hoy día lunes 11 de abril con lo que viene a ser la programación que tenemos para el día de hoy. Estamos dentro de nuestra unidad número 2. Gracias por el saludo. ¿Cómo estás, Carol, Joan y a todos los presentes? ¿Ya? Por favor, lo primero que requiero es que me confirmen si tengo buen retorno de audio. Si se me escucha nítido, por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, perfecto, ya. Entonces iniciamos de esta manera nuestra sesión, dejando en claro las actividades que tenemos para el día de hoy, con el propósito de aprendizaje correspondiente, pero verificamos que hemos ido trabajando la anterior semana donde nos habíamos quedado, ¿no? Fue una sesión donde hemos ido trabajando lo que viene a ser la estructura de los párrafos a través del uso de los conectores, ¿no? Hicimos una pequeña práctica de un párrafo enumerativo muy sencillo. Primero les mostré cómo es este proceso que implica tener un esquema para luego este esquema numérico es convertirlo en un párrafo, ¿no? Un párrafo en este caso es más sencillo, que son los párrafos enumerativos secuenciales, ¿no? Hicimos un ejercicio similar a este con esta infografía, ¿no? Esta infografía que nos daba un tema y logramos hacer un párrafo a través de esto, ¿no? Yendo de a pocos en la oracionalización, que después se llegó a concretar un párrafo, todavía faltaba mejorarlo, ¿no? Ahora vamos a seguir justamente en esta dinámica del ejercicio de ir familiarizándonos, ya no con un solo tipo de formato de párrafos, sino con diferentes estilos de párrafos, y para ello nos hemos ido familiarizando en la anterior sesión con lo que viene a ser los párrafos eh, diversos que contemplan el uso de conectores, ¿no? Entonces vamos ahora a verificar, en primer lugar, cuál es nuestro propósito de aprendizaje de esta sesión. Quiero ir un poco rápido quizá con la teoría para hacer una práctica con ustedes, ¿no? Al igual que hicimos la anterior sesión, donde todos podamos participar en este proceso de lograr redactar, ¿no? Vamos entonces inmediatamente a ver nuestro propósito de aprendizaje. Estamos dentro de la redacción de párrafos expositivos, ¿no? Y el propósito que tenemos el día de hoy es redactar párrafos, pero ya no solamente enumerativos, sino que podamos hacer párrafos de diferentes tipos, ¿no? Vamos a utilizar ahora sí en la práctica lo que vienen a ser los párrafos de causa-efecto, los comparativos de problema-solución, y ahí nos va a ayudar muchísimo los conectores y por supuesto los signos de puntuación, ¿no? Muy bien, para ir en este proceso de la redacción, damos cuenta que para redactar, para escribir, ¿no? Debemos de ir por un proceso que se llama de planificación, ¿no? Y en este proceso de planificación lo que se busca es básicamente elegir el tema, ¿no? Eso es lo más complicado, lo más difícil es encontrar un tema para escribir, pero es necesario tomar en cuenta qué me gusta, sobre qué puedo desarrollar, cuánto conozco de ese tema, entonces busco la información o fuentes de información, ¿no? Seleccionamos la información que definitivamente podemos escribir y organizamos esta estrategia del esquema numérico, ¿no? El esquema que ya se ha trabajado en habilidades comunicativas, ¿no? De alguna forma ya lo han trabajado, pero lo han hecho quizás solo con el tipo de párrafo enumerativo, ¿no? O secuencial. Pero ahora vamos a ver que podemos desarrollar diferentes tipos de párrafos haciendo el esquema numérico, como vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, recordamos que esta estrategia, que puede ser a través de esquema de llaves, pero más utilizamos con ustedes el esquema numérico, ¿no? Si verificamos, tiene un parecido a una estructura de índice, ¿no? Efectivamente, es la estructura
en la cual pues se desarrolla cada uno de los párrafos. Específicamente los párrafos de desarrollo tienen este esquema numérico, y si están bien elaborados, ese párrafo va a tener coherencia, va a tener cohesión, ¿no? A través de los conectores. Entonces veamos que la redacción de párrafos, en este caso de desarrollo, ¿no? Se inicia con la planificación y organización de la información, ¿no? Podríamos cometer un error de querer escribir de frente un párrafo, y lo más probable es que por ahí no tenga sentido o haya incoherencia en nuestro escrito. Entonces, para garantizar una buena estructura, que se comprenda un texto, que tenga sentido, que no haya digresiones, ¿no? Que se vaya por la tangente, por lo que quiero desarrollar, tengo que aprender el esquema numérico, ¿no? Entonces, este esquema numérico que vamos a desarrollar ahora con los diferentes tipos de párrafos, verán cuán importantes, porque a través de ellos, al ser oracionalizados, ¿no? Y logrando integrarlos todos, llegamos a hacer nuestro párrafo de desarrollo. ¿Y qué características tiene un párrafo de desarrollo? Un párrafo de desarrollo tiene idea principal, o también le dicen idea temática, o también le dicen oración temática, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Y además tiene oraciones de apoyo. Y dentro de las oraciones de apoyo están las ideas secundarias, y podemos llegar también a ideas terciarias, ¿no? Muy bien, esto se trabaja un poco más en habilidades comunicativas paso a paso, reconociendo el párrafo de introducción, el párrafo de desarrollo y el párrafo de conclusión. Vean ustedes que cuando leemos un texto, antes de empezar esta sesión, cuando leemos un texto, lo que sucede es que lo primero que visualizamos en un texto es un párrafo de introducción, ¿no? El primer párrafo, introducción, y de ahí vienen los párrafos de desarrollo, y al final el párrafo de conclusión, ¿no? Pero cuando vamos a escribir, las cosas se invierten. Cuando ya no somos lectores y no somos escritores, por donde debemos de empezar a redactar es por el párrafo de desarrollo. Ya después hacemos el párrafo de introducción, y ya para concluir hacemos el párrafo de cierre, o lo que se llama el párrafo de conclusión. Por ahí que nos vamos a enfocar mucho a esta parte que es fundamental en un texto, ¿no? El párrafo de desarrollo, porque incluso hasta se puede obviar, no se puede obviar un párrafo de introducción, simplemente no tener un párrafo de conclusión, pero la información de un texto está contenida en los párrafos de desarrollo, ¿no? Y vamos a trabajar ello, reconociendo la estructura, ¿no? Un párrafo de desarrollo tiene, en primer lugar, un subtema que va a trabajar, que si es un párrafo pequeño, le va a identificarse como el tema del párrafo, ¿no? Va a tener los parágrafos, ¿no? Los parágrafos que después se convierten en ideas de apoyo o oraciones secundarias, ¿no? El subtema, que viene a ser el tema propiamente del párrafo, se va a convertir en idea principal, ¿no? ¿Cómo es esta mecánica? Vamos a trabajarla ahora, ¿no? En primer lugar, ya nos hemos familiarizado con este tipo de párrafos que vienen a ser los enumerativos, pero igual lo vamos a repasar. Tenemos otro tipo de párrafos que son los de causa-efecto, los párrafos de comparación y los párrafos de problema-solución, ¿no? Después de haber hecho, para redactar mi tema, un texto, he elegido un tema, he buscado información, he seleccionado la información y he logrado organizar mi información, dando cuenta qué subtema manejo y cuáles van a ser los contenidos de este subtema, que viene a ser los parágrafos. Entonces, lo que sucede es que yo decido, ¿no? Yo decido hacer el uso de uno de los tipos de párrafos de acuerdo a la naturaleza de la información que voy a trabajar, ¿no? Por ahí que nos dice, después del esquema se procede a la redacción de los distintos párrafos expositivos. Para ello se usan oraciones simples y compuestas. Por ahí que hemos trabajado en la anterior sesión las características de este tipo de oraciones, ¿no? Las que, siendo unidas con conectores lógicos, con signos de puntuación, llegamos a integrarlos en una estructura, ¿no? Con sentido completo, que se va a llamar párrafo, ¿no?
Muy bien, entonces veamos lo importante que es redactar párrafos. Los párrafos constituyen un conjunto de oraciones relacionadas por los mecanismos de cohesión. ¿Qué son esos mecanismos que unen, que integran ideas? Los signos de puntuación y los conectores lógicos, ¿no? Cada párrafo contiene un conjunto de oraciones y en cada oración hay una información, se expresa un sentido completo, una idea, ¿no? Independiente, y por ahí que utilizamos como mecanismo de cohesión a los signos de puntuación. El punto, la coma en algunos casos, el punto y coma si es que así lo requiere, ¿no? Los párrafos desarrollan los subtemas e ideas temáticas que se desprenden de estos, ¿no? Miren, ¿cómo identificamos en un texto la idea principal? ¿De dónde viene la idea principal? Que viene a ser la idea temática, ¿no? Viene de un subtema, ¿no? Ese párrafo está trabajando solamente un subtema, eso hay que entenderlo claramente, ¿no? Muy bien, entonces, ya hemos visto la anterior sesión y desde la primera unidad los diferentes tipos de conectores que tenemos para lo cual están hechos en una redacción, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los conectores para ser usados en párrafos enumerativos, ¿no? Muy bien, ahí tenemos un conjunto de conectores que logra hacer la enumeración sucesiva de elementos, tipos, definiciones, etcétera, ¿no? Este tipo de párrafo, el enumerativo, es el más sencillo, ¿no? Que lo hemos trabajado en la anterior sesión. Este es el esquema numérico. Muy bien. Yo quiero trabajar sobre la universidad o sobre el licenciamiento de las universidades. Muy bien, ese tema es muy grande. Delimito ahí un tema pequeño que voy a estructurar en un párrafo. Muy bien, solo me enfoco a los beneficios de la universidad. Todo mi párrafo va a girar en torno a beneficios. Entonces, para manejar el tema, yo debo conocerlo, haber buscado fuentes de información y solamente a raíz del manejo de la información logro hacer un esquema de los contenidos de ese párrafo que después se van a convertir en ideas secundarias o oraciones de apoyo, ¿ya? Muy bien, esto lo hemos trabajado, esta es la segunda etapa dentro de la redacción que se llama la oracionalización. ¿Lo hemos hecho en la anterior sesión? Sí, hicimos con un ejemplo donde cada parte del esquema numérico se convierte luego en una oración con sentido completo y para ser oracionalizado usamos ¿no? la estructura de las oraciones simples compuestas. ¿Qué quiere decir? Debemos usar verbos, debe tener un sentido completo, esa oración que cada subtema va desarrollándose de manera completa. Y luego se integra todas las oraciones y son usados los mecanismos de cohesión, en este caso los conectores, ¿no? Este es un párrafo muy sencillo que se utiliza en los primeros ciclos, pero ahora vamos a conocer un poquito más acerca de los otros tipos de párrafos, ¿no? Por ejemplo, los párrafos de causa-efecto, ¿no? Causa-efecto, este tipo de párrafo consiste en dar cuenta de las relaciones de causa-efecto o viceversa respecto a los temas planteados. Tiene algunos conectores que se utilizan en este tipo de párrafos, por supuesto, ¿no? Los conectores de causa y los conectores de consecuencia. Tener en cuenta el uso de los signos de puntuación que le corresponde a este tipo de conectores. Pero veamos ahora lo que nos interesa, ¿no? El esquema numérico de un párrafo de causa-efecto, ¿no? Miren aquí. En este caso el subtema es causas y consecuencias de la obesidad. Ya desde el subtema que está identificado, que va a trabajarse en un solo párrafo, estos dos elementos debe tener una relación estrecha. Por un lado las causas y por otro lado las principales consecuencias. ¿Se puede trabajar en un solo párrafo? Claro que sí. ¿Pueden ser diferentes párrafos? También puede ser, pero en este caso vamos a elegir qué causas y consecuencias la vamos a trabajar en un solo párrafo para que tenga coherencia cómo debe desarrollarse. Usamos el esquema numérico, ¿no?
Mi primera idea secundaria va a referirse a las causas. Mi segunda idea secundaria va a estar referida a las consecuencias. Dentro de las causas encuentro todavía subcontenidos, ¿no? En este caso, causas y consecuencias de la obesidad, tema. Muy bien, es el tema de este párrafo, también le llamamos subtema. El parágrafo, que luego se convierte en idea secundaria. Causas, el segundo parágrafo va a referirse a las consecuencias, ¿no? Subcontenidos de causas, mala alimentación, falta de ejercicio, factores emocionales. Consecuencias también podríamos hacer este pequeño esquema, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles serían las consecuencias de la obesidad? Probablemente problemas cardíacos, problemas, no sé, hasta de autoestima, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nos dice la bibliografía que hemos revisado, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a hacer nuestro proceso de oracionalización. Si nuestro subtema fue causas y consecuencias de la obesidad, esta estructura que está en una estructura sintáctica de frase nominal, ¿no? Tiene que ser oracionalizada. Debo encontrar con este enunciado una oración que tenga sentido, ¿no? Muy bien, empezamos por el tema grande que es la obesidad, ¿no? La obesidad es causada por distintas razones y esta desencadena en consecuencias peligrosas para la salud de la persona, ¿no? Hemos oracionalizado en su tema que era causas y consecuencias de la obesidad. Ahora, propiamente lo que dice el primer parágrafo, las causas más comunes, ya, esa estructura tiene que estar ahora en oración. ¿Cómo? Las causas más comunes de la sociedad son, ¿no?, la mala alimentación, la falta de ejercicio y los factores emocionales. Podría quedarse de esta forma también. Las causas más comunes de la obesidad son diferentes aspectos a detallarse. Puede quedar ahí también, ¿no? Muy bien, ¿qué subcontenidos? Mala alimentación tiene que convertirse en oración. La mala alimentación genera un aumento en el peso. ¿Dónde está el verbo? La genera, ¿no? Falta de ejercicios. La falta de ejercicios evita que el cuerpo queme las calorías consumidas de los alimentos y bebidas, ¿no? Factores emocionales. Nuevamente, convertimos en oración. Los factores emocionales se manifiestan en personas, ¿no?, que comen más de lo acostumbrado cuando están aburridos, enojados o estresados. Muy bien, estas son las causas más comunes que se han oracionalizado. Principales consecuencias, como hemos puesto en nuestro esquema. Este enunciado tiene que convertirse en una oración con sentido completo. Dice ahí, las principales consecuencias para la salud asociadas a la obesidad son, ahí está, la diabetes tipo B, las enfermedades cardiovasculares e hipertensión, las enfermedades respiratorias, síndrome de apnea de sueño, ¿no?, algunos tipos de cáncer, osteoartritis, lesiones degenerativas e inflamatorias articulares, etcétera, ¿no? Y además problemas psicológicos y la baja calidad de vida. Miren, varios elementos que están presentes en esta oracionalización, ¿no? No quiero detallar más, lo puedo dejar así. ¿Cómo lo integro? Tengo que utilizar mecanismos de cohesión. Colocamos todas las oraciones y ahora utilizamos algunos mecanismos de cohesión que van a marcar este tipo de párrafo. En primer lugar, empezamos con nuestra idea temática o nuestra oración principal, ¿no? ¿Cómo era la oración? Esta misma oración va aquí, ¿no? La obesidad es causada por distintas razones y esta desencadena en consecuencias peligrosas para la salud de la persona, ¿no? Utilizamos ahí un elemento, ¿no?, una frase de conector, dice, entre las razones más comunes que causan la obesidad son la mala alimentación, la falta de ejercicios y los factores emocionales. Muy bien, aquí está nuestro primer parágrafo o nuestra idea secundaria, ¿no? Hay subcontenidos que están referidas a esta oración, sí. En relación a la primera, no se refiere a la mala alimentación, dice que genera un aumento de peso. En relación de la segunda, que se refiere a los ejercicios,
evita que el cuerpo queme las calorías consumidas de los alimentos y bebidas. En la última, que se refiere a los factores emocionales, se manifiesta en personas que comen más de lo acostumbrado cuando están aburridos, enojados o estresados. Hasta ahí hemos trabajado la primera parte, que ha sido las causas, ¿no? Vamos a utilizar un conector para utilizar este tipo de párrafo. ¿Qué conectores utilizamos? Consecuencias. Un conector de consecuencia. Entonces, en conclusión, en síntesis, por esto, por ello, por esta razón, por tanto, por lo tanto, en consecuencia, de modo que, de manera que, ahí está, en nuestro, por ello, ¿no? Por ello, las principales consecuencias para la salud asociadas a la obesidad son la diabetes tipo 2, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, las enfermedades respiratorias, algunos tipos de cáncer, osteoartritis y problemas psicológicos y la baja calidad de vida, ¿no? Miren este párrafo, este es un párrafo de causa-efecto, ¿no? Está trabajando dos elementos que lo identifica en su idea principal. En su idea principal nos indica ya desde para un entendimiento bastante claro, que aquí vamos a encontrar las causas y también las consecuencias. Dice ahí, ¿no? La obesidad es causada por distintas razones y esta desencadena en consecuencias peligrosas para la salud de la persona. Porque este en un solo párrafo, yo como redactor lo veo por conveniente, no quiero trabajarlo en dos párrafos distintos, quizá lo integro algo más pequeño y logro sacar este tipo de párrafo, pero recuerden utilizando los conectores que corresponden a darle, en este caso, la consecuencia, ¿no? Podría ser a la inversa, por supuesto, primero la consecuencia y después las causas. Ya no hay problema, en ese tipo de párrafo puede ir primero las causas, después las consecuencias, o primero las consecuencias y después las causas, de acuerdo a cómo quisiéramos nosotros estructurar nuestro párrafo, ¿no? Mejor para un entendimiento más claro, recomendación es primero que vaya a las causas y después las consecuencias. Pero hay estilos también que colocan de otra forma, invertida, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren resaltar el problema, ¿no? Aquí más álgido de salud, ¿no? Muy bien. Vamos con el otro párrafo que nos va a tocar en el examen que tenemos, que es un tipo de párrafo comparativo, ¿no? Para ello he estado sacando algunas infografías que nos van a ayudar a trabajar este tipo de párrafo porque quiero desarrollar con ustedes, ¿no? Miren, esta es una infografía de tipo, para hacer un párrafo, ¿no? De comparativo, ¿no? Miren, tristeza versus depresión. Es una infografía, sí, podemos sacar información aquí, enunciados como lo vamos a trabajar ahorita. Sí, vamos a hacer oraciones, por supuesto. ¿Cómo conectamos esas oraciones? En este momento lo vamos a ver. O tenemos aquí otro afiche, otra infografía de la diferencia que hay entre líder versus jefe, ¿no? Esta es una infografía comparativa, ¿no? Que es muy similar a la que está en vuestro examen. Por ahí que me voy a detener un poco en hacer el ejercicio en este tipo de párrafo de comparación, ¿no? ¿Qué es un párrafo de comparación? Redactar un párrafo de comparación significa exponer las diferencias y semejanzas de dos o más elementos u objetos, ¿no? Usualmente son dos elementos polarizados, el blanco y el negro, el yin y el yang, más o menos así. En este caso, lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo que genera a veces posiciones contrarias, vamos a ver ahora, como este tema, ¿no? Las diferencias constitucionales en la Constitución de 1979 y 1993, ¿no? Y vamos a hacer con otros tipos de ejercicios más, ¿no? Pero veamos primero un poquito los conectores. Recordemos que redactar un párrafo de comparación significa exponer las diferencias o semejanzas entre dos o más elementos u objetos, ¿no? Diferencias, semejanzas. Estamos comparando dos ideas que van a lograrse concatenar en un párrafo de desarrollo, ¿no?
Muy bien, ¿qué conectores podemos utilizar? Conectores de contraste entre ideas, más, pero, sino, sin embargo, en cambio, por el contrario, al contrario, no obstante, ¿no? Pero para ir detallando cada una de las características de cada uno de los contenidos, ¿no? que van a ser comparados, pueden estar presentes conectores enumerativos, ¿no? O de numeración en primer lugar, en segundo lugar, pero estos van a ir acompañados con un conector de contraste, como vamos a ver a continuación, ¿ya? En este tipo de párrafos tenemos incluso dos estilos, ¿ya? Vamos a ver el estilo A y el estilo B. El estilo A, que es redactar la redacción de párrafos de comparación, ¿no? Idea por idea, ¿no? Miren, nuestro subtema que va a trabajar ese párrafo va a ser las diferencias entre las constituciones del 79 y del 93, ¿ya? ¿Cómo sería nuestra idea, perdón, nuestro subtema o nuestro tema si utilizaríamos esta infografía, ¿no? Las diferencias, ¿no? Que existen entre la tristeza y o con la depresión, ¿no? Las diferencias que existen entre ser líder, ¿no? Y ser jefe, ¿no? Miren, estamos haciendo un símil entonces aquí. Muy bien, ¿no? Diferencias entre la Constitución de 79 y 93. Muy bien. Primer parágrafo que ha logrado encontrar el redactor, porque ha revisado el tema, conoce el tema muy bien, es que hay marcadas diferencias en el parágrafo o subcontenido que se refiere a la reelección presidencial en la Constitución de 1979 y 1993, ¿no? La reelección presidencial. También se encuentra diferencias en lo que viene a ser este contenido, la estructura del Poder Ejecutivo en la Constitución de 79 y 93. Por otro lado, la inversión extranjera comparativamente el 93 y el 79, ¿no? Y finalmente, otro subcontenido que va a abordar este párrafo va a ser el derecho a la propiedad privada en la Constitución del 79 y la del 93. Como vemos ahora, esta estructura está en esquema numérico. ¿En qué momento logramos hacerlo? Después de que hemos elegido el tema y hemos logrado entender la información respecto a los temas o contenidos que vamos a desarrollar. En este caso, la Constitución del 79 y la Constitución del 93, ¿no? Muy bien, ahí nos indica, recuerda, en el esquema es necesario organizar los subtemas y sus contenidos. ¿Cuál es el subtema? Diferencias entre la Constitución del 79 y del 93. Sus contenidos, referente a la reelección, referente a la estructura de poder, referente a la inversión extranjera, referente al derecho de la propiedad. Muy bien, este es un estilo que les voy a compartir ahora. Este es un estilo que está dentro del párrafo de comparación. A ver, quiero que ustedes lo visualicen con mayor detalle y por ello lo voy a compartir en una pizarra para que ustedes lo manipulen y lo puedan ver un poco más grande, ¿no? Porque algo similar vamos a hacer nosotros en clase. Ahora, a ver, por ahí que quiero correr un poquito. Ya. Ahí va a aparecer un enlace de una pizarra, de un Jamboard, pero todavía no lo abran. Yo voy a configurarlo para que ustedes sean editores, pero por favor, no borren la información, ¿ya? Si no nos vamos a perjudicar todos. Lo voy a poner como editores solamente para que puedan ustedes descargar rápido la información, ¿ya? Pero no borren la información. El párrafo, no quiero que lo borren, porque si no, vamos a tener esta dificultad de perder la información, ¿ya? A ver.
En este segundo enlace, ahí es donde deben de entrar, ¿no? Aquí vamos a trabajar ahora el ejercicio que he traído, ¿no? Muy bien. Ya, la imagen que les voy a compartir en la pizarra está referida a qué? A la racionalización, ¿ya? Deja. A ver ahí, por ahí. Oye. A ver, un micro por ahí. Ya. Porque a veces se nos filtra, ¿no? La información. El micro, ya. Ahí está. A ver, ustedes lo pueden manipular, pueden verlo un poco más al detalle en la pizarra, ¿ya? Puede que en la diapositiva no lo vean muy bien. Me interesa que ustedes lo reconozcan, pero nuevamente, como les digo, no lo manipulen, no lo borren la información, ¿ya? No lo borren. Pueden ampliarlo cuando estén ahí en esta pizarra, pueden ampliar un poco más, ¿ya? Yo voy a seguir presentando, no se preocupen, voy a seguir presentando aquí, ¿no? Muy bien. Listo, estoy con dos pantallas para ver vuestra participación más, ¿no? Listo. Ya. Ese esquema numérico que hemos visto de este tipo de información que nos da un párrafo de comparación, lo vamos a oracionalizar. Otra vez lo vamos a oracionalizar, ¿no? En primer lugar, nuestro subtema, ¿no? Que se vuelve el tema de este párrafo, ¿no? Diferencias entre la Constitución de 1979 y 1993, ¿no? Ya. Muy bien, ¿cómo hacemos nuestra oración? Decimos ahí. Las diferencias entre las constituciones de 1979 y 1993 se dan principalmente en aspectos como la reelección, la estructura de poder, ¿no?, legislativo y la inversión extranjera, así como el derecho a la propiedad privada, ¿no? Muy bien, ¿dónde está el verbo? Dice, se dan, ahí está el verbo, ¿no? Ese elemento, ¿no? Donde utilizamos el verbo nos da ya la estructura de oración, ¿no? Muy bien. En la parte que nos dice, en relación al tema de la reelección presidencial, a ver, vamos. La reelección presidencial. Dice, ¿cómo hacemos nuestro párrafo, perdón, nuestra oracionalización? Para que después se vaya a un párrafo. Primero, vemos, el subcontenido es la reelección presidencial. Muy bien. Entonces, hacemos la oración. En relación al tema de la reelección presidencial, la Constitución de 1979, en el artículo 112, expresaba que el presidente puede postular nuevamente después de que haya transcurrido un periodo gubernamental. ¿Dónde está nuestro conector de comparación? Sin embargo, ahí está. Sin embargo, el artículo 204 de la Constitución de 1993 admitía la reelección presidencial inmediata, pero esto fue subsanado y ahora es posible reelegirse después de un mandato, ¿no? ¿Qué está comparando? Está comparando ahí en esa oracionalización el contenido o el subcontenido que es reelección presidencial. Sucesivamente, lo que viene a ser estructura de poder va a estar en la estructura de la oración muy similar a la anterior, ¿no? Una oración que detalla el poder legislativo en la Constitución del 79 y de ahí usa un conector de comparación que en este caso es por el contrario, ¿no? Por el contrario, según la Constitución de 1993, el poder legislativo reside en el Congreso, ¿no? Constituido de una Cámara única. Nuevamente vemos otro subcontenido que es inversión extranjera. Inversión extranjera
Vamos a compararlo nuevamente con la Constitución de 79 y 93, ¿no? Cada uno de estos contenidos con una estructura de oración. Vamos, dice ahí, en el caso de la primera, se refiere, el artículo 137 establece que el Estado se encargaba de autorizar, registrar y supervisar la inversión extranjera directa, ¿no? En cambio, según el artículo 63 de la segunda, o sea, se refiere a la Constitución del 93, se indica que las inversiones nacionales y extranjeras deben sujetarse a las mismas condiciones, ¿no? Voy al siguiente contenido, que es derecho a la inviolabilidad de la propiedad privada, ¿no? El derecho a la propiedad privada es, ¿no?, defendido por ambas constituciones. Sin embargo, ¿no?, la de 79 precisaba que a nadie puede privarse de la suya por causa de necesidad, de utilidad públicas o de interés social declarada conforme a la ley, ¿no?, artículo 125. No obstante, según la Constitución del 93, a nadie puede privarse de su propiedad, sino exclusivamente por causa de seguridad, etcétera, ¿no? Miren, entonces, cada subcontenido está siendo racionalizado, pero comparativamente va la idea en este caso, la Constitución del 79 y la segunda oración siempre está refiriéndose a la Constitución del 93. Pero haciendo esa comparación, hacemos uso de conectores de contraste. ¿Cuáles son esos conectores de contraste? ¿No? Más, pero, si, no, sin embargo, en cambio, por el contrario, al contrario, no obstante. ¿Cómo queda entonces nuestro párrafo? Todo el proceso de oracionalización se junta, ¿no? Se junta, se integra para tener un párrafo donde tenemos puras oraciones. Ya no está el esquema numérico, aquí de frente se integra ya las oraciones. En la primera va nuestra idea principal, en la segunda ya empieza con las ideas de apoyo, oraciones de apoyo, ¿no? Que vienen a ser en este caso las ideas secundarias, ¿no? Miren, esta estructura del párrafo completo, que les copio. En la pizarra, por favor. Lo estoy poniendo en la página 2. Ahí está el párrafo completo en la página 2. Y en la página 3 le voy a colocar el esquema numérico, ¿ya? Hay dos formas de hacer este tipo de párrafo. Una de estas que desarrolla, ¿no?, ya en su planificación, que va a ser sus oraciones comparativas por cada subcontenido que aborda, ¿no?, que ha encontrado, ¿no? Pero también hay otro estilo que lo vamos a visualizar ahora. Ya sea este o el otro que ahorita vamos a trabajar, pueden utilizarlo en el examen de este producto académico número 2, ya que lo vamos a ver en breve. Ya. Acabamos de ver entonces este modelo de desarrollo de párrafo de comparación. Pero en el otro va a ser el mismo tema, pero en una estructura distinta. Miren su esquema numérico. Va a abordar cada uno de los contenidos, pero de forma independiente según, ¿no?, la comparación que hace en este caso la Constitución, ¿no? En 1979, 1993, cada uno con los contenidos que va a detallar. Muy distinta a la otra, que era contenido, ¿no? Y salía, ¿no?, contenido, y en su oracionalización colocaba los conectores de contraste. Vamos a ver cómo es este estilo, el segundo estilo que vamos a presentar, ¿no? En este estilo combina la estructura de párrafos enumerativos y va a colocar en el medio un conector de contraste. Aquí va a empezar primero con la diferencia de la Constitución de 79 y 93 como idea principal, pero el primer parágrafo, que es
la Constitución del 79 propiamente va a utilizar las características, ¿no?, de los subcontenidos, los va a oracionalizar también como un segundo bloque, el subcontenido de la Constitución del 93. Y vamos a tener esta figura, miren. Idea principal, características de la Constitución del 79, un conector de contraste en el medio y características de la Constitución del 93. Ya. Es importante que tengamos esta gráfica para el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Ya. Les voy a copiar en la pizarra, página 4, el esquema numérico del otro tipo de estructura que también es válido para hacer este tipo de párrafo comparativo de contraste, ¿no? Recuerden que en nuestro examen van a tener que hacer un párrafo enumerativo que, digamos, es relativamente un poco más sencillo, pero también van a hacer un párrafo comparativo. El enumerativo, digamos, un poco más fácil, y el de contraste o comparativo es un poco más que requieren tener este manejo de la estructura que estamos viendo, ¿no? Pueden hacerlo de dos formas, sí, lo pueden hacer de dos formas, dependiendo del contenido que vamos a trabajar, ¿no? Ya, estos dos estilos los estoy copiando en la pizarra para que ustedes lo vean un poco más grande, porque al momento de hacer nuestro ejercicio requiero que ustedes vean cuál sería la mejor forma para abordar la estructura de un texto que nos dan en formato discontinuo y que lo debemos de convertir en un formato continuo, o sea, en párrafo, ¿no? Nos están presentando el ejercicio en un formato de afiche y nosotros vamos a trabajar en formato de texto continuo, ¿no? Donde contiene puros párrafos, ¿no? Ahí estoy copiando la segunda parte de la oracionalización. A ver, los que están en la pizarra pueden visualizar la segunda parte de la oracionalización y cómo queda el párrafo que ahorita estoy presentando en pantalla, ¿no? Estamos. Ahí, ¿no? ¿Dónde está el conector de contraste? Está en el medio, ¿no? Está en el medio. En cambio, en el otro estilo, encontramos conectores de contraste por cada oracionalización que ha ido comparando los contenidos, ¿no? Ya, aquí nos vamos a parar un ratito. Ya estamos en la pizarra con los modelos. Y vamos a hacer rápidamente este ejercicio. ¿Vean? ¿Dónde está? Ya, les presento entonces ahorita una infografía que se presta para hacer este tipo de párrafo, ¿ya? Vamos a hacer este de líder, ¿ya? Les estoy copiando en la pizarra, en la página, a ver, en la página 8, ¿ya? En la página 8, ahí está. Ya, página 8, a ver, podemos visualizar nuestra infografía para hacer un párrafo de contraste o de comparación, ¿ya? Con ustedes, ahora mismo, ¿no? Con ustedes, ¿no? Voy a copiar un modelo del esquema numérico. A ver, ¿con cuál? Primero todavía revísenlo este afiche, que lo voy a presentar también. Ahí está. Ya.
Primero revisemos, démosle una leída, un par de minutitos, y de ahí vemos cómo podemos armar a través de esta infografía, ¿no? Que es algo similar a lo que se les está presentando en el examen, si no me equivoco, es de comparación que les están pidiendo en el examen. Y a través de esta infografía tenemos que armar un párrafo de comparación. Vamos a ver, démosle una mirada. Nos damos exactamente 2 minutos, solamente 2 minutos, ¿eh? Ya, muy bien, lo hemos visto. Vamos a trabajar con ustedes. Ustedes mismos van a ser los que van a elaborar este párrafo como lo hemos trabajado en la anterior sesión con el párrafo enumerativo, ¿ya? Entonces ahora yo también voy a compartir nuestra pizarra donde estamos. Ahí está nuestra pizarra. Voy a colocar el texto muy similar. Vamos a coger uno de las propuestas que nos da. Ya, vamos a hacer uno de ellos, el modelo A, ¿ya? El modelo A del párrafo de comparación, ¿ya? Listo. Entonces, estamos ahorita como editores y voy a ponerles el esquema, ¿ya? Algo similar para ir encima de ese modelo y que sea fácil para nosotros hacer este tipo de párrafos, ¿no? Empezamos. Entonces, ahí va. ¿Cuál es el tema de este párrafo que vamos a lograr? También le decimos cuál es el subtema. A ver, ¿cuál es el subtema? Ya, muy similar a lo que se ha venido trabajando en en el ejercicio, en la práctica que les he presentado, en el modelito. Ya, ahí les estoy colocando. Ya, vamos a ver con ustedes. ¿Cuál es el subtema? A ver, pueden ustedes editar ahí, háganle doble clic y van a poder editar, ¿ya? Diferencia entre, a ver, ¿entre qué es? Ya no es la Constitución. Vamos, con ustedes tengo que trabajar eso, ¿ya? Diferencia entre, Diferencias entre un líder y un jefe. ahí está, entre un líder y un jefe. Ya, yo les ayudo a explicar, ¿ya? Muy bien, vamos, primer punto, a ver. Ya, y encontramos nuestro tema. Este afiche está enfocado a un tema que va a lograr hacer un párrafo, ¿no? Pueden sobreescribir aquí, ¿ya? Aquí, sobrescriban en donde estoy. Ya, vamos.
hemos revisado, ¿no? ¿Cuáles son los subcontenidos? ¿Cuáles son los subcontenidos? A ver, veamos, va uno por uno, creo que va paralelamente, ¿no? Va paralelamente. A ver, el primero dice aconseja y guía. En el jefe es manda y ordena, ¿no? Inspira entusiasmo, en el otro inspira miedo, en otro dice nosotros, dice yo, se preocupa por las personas, se preocupa por las cosas, comparte éxitos, presume de éxitos, tiene un equipo de trabajo, tiene empleados. Ya. Quizás no vamos a hacer todos los contenidos, todos los subcontenidos. Elijamos alguno de ellos, ¿ya? Los más importantes. Pongámosle cuál es el subcontenido. A ver, si quisiéramos referirnos, ¿no? Por ejemplo, a la subcontenido 1, a ver, uno que esté muy bien precisado aquí. Tenemos cuántos subcontenidos aquí. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 subcontenidos que van paralelamente contrastándose entre lo que significa ser un líder y lo que significa ser un jefe, ¿no? Quizás no lo vamos a lograr hacer todos, pero al menos elijamos unos 3, ¿ya? Unos 3 o 2, ¿ya? Ya, vamos a poner. Aconseja y guía. Ya, consejo y guía. Se preocupa por las personas. Vamos a poner aquí. Tiene un equipo de trabajo. La primera, ¿no? Consejo y guía. Vamos a ponerle igual, ¿ya? Consejo y guía. Y vamos a colocarle un slash. Manda. Y ordena. Ya. El segundo, que viene a ser. El segundo contraste está entre inspira, ¿no? Inspira miedo. Y por el otro lado está, ay, alguien me borró. A ver, vamos a ver si puedo lograr. A ver, alguien está, saque su cursor ahí, no me deja copiar, o si va a copiar a alguien. Ya. Tenemos cuántos contrastes ahí, cuántas comparaciones. 1, 2, 3, 4, 6, ¿no es cierto? Sí, 6. 6 contrastes. ¿No? Ya. Uno que está referido, si lo podríamos englobar, el aconseja y guía, y el manda y ordena, ¿en qué con su contenido encajaría? Me ocurre por ahí. Vamos a colocar. Vamos a poner la forma de inspiración. Vamos a hacer de 3, ¿ya? La forma de inspiración, ¿no? Muy bien. La segunda, a ver. Dice, estoy colocándolo así, rústicamente, y otro. Otra vez me borró. Otra vez me borró. Ya, miren, vamos a verificar aquí. Ya no puedo escribir porque ustedes me están changando la información. Ya alguien me está changando ahí la información. Nuestra idea principal está entre la diferencia entre un líder y un jefe, ¿no? Muy bien. ¿Qué pasaría posteriormente? ¿No? Lo que tendríamos que hacer es, en este caso, podríamos utilizar este esquema numérico, por un lado, las características de un líder, ¿no? En vez de Constitución del 79, podría ir, ¿no? Las características de líder, y por el otro lado, las características de un jefe, ¿no? Detallamos las 6 características del líder y las otras 6 características del jefe. ¿Podría encajar mejor este? Creo que sí. ¿No? Que no estamos encontrando aquí la relación exacta
del contenido que puede englobar los dos elementos comparativos en un solo nombre, ¿no? Como es aquí, mucho más fácil. ¿Podría caber mejor este? Sí, me parece que puede ser, ¿no? ¿Cómo sería diferencia entre un líder y un jefe? Muy bien. ¿Cuál sería el parágrafo 1? ¿No? Características del líder. ¿Cuáles son las características del líder? Ahí nos están detallando. Características de un jefe. Nos van detallando las 6 características del líder y jefe. ¿Qué pasaría posteriormente? Tendríamos que oracionalizar. ¿Cómo oracionalizaríamos nuestra idea principal, o mejor dicho, nuestro subtema para hacer una idea principal, ¿no? Las diferencias entre un líder y un jefe se dan principalmente en 6 elementos, ¿no? En 6 aspectos, ¿no? Que es el contraste, ¿no? O en los siguientes elementos, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí pondríamos elementos o características, ¿no? Características del líder. Pondríamos ahí en primer lugar cuál es la característica que nos pone ahí el afiche, ¿no? El líder aconseja a su guía, ya. El que aconseja a su guía tenemos que oracionalizar, ¿no? Consejo, guía, ¿no? Muy bien, entonces aquí tendríamos que oracionalizar, ¿no? Un líder es aquella persona que logra, ¿no? Que hace, ¿no? Una estructura de guía, no sé, ¿no? Pero tiene que ir una oración. Igual, por cada uno de las características del líder tendrían que estar como subcontenidos y después la oracionalización. ¿Qué viene después? En el segundo. Perdón, docente, no se logra observar en la pizarra lo que usted está trabajando. ¿Está usted trabajando en la pizarra? Sí, estoy presentando la pizarra. A ver, quiero que me digan si no está visualizando. Se hace No se ve complejo la nada, otra. Miss. Solamente, Ya, a ver, un solamente momento. se ha quedado lo último que se ha quedado en diferencias entre un líder y un jefe. Nada Ya, a más. ver, El resto sigue con la misma distribución del anterior. ya, voy a compartir mis 2 pantallas para verificar si Es se como si visualiza. estaría congelada la imagen. Sí, acabo de ver ello. Voy a compartir de otra forma, ¿ya? Mm, ya, mejor con esta. Ya, ahora sí, vamos a verificar nuevamente, ¿ya? Para hacer nuestro esquema numérico, ¿no? Que es la base para redactar, tenemos 2 formas, ¿no? Tenemos una forma que puede ser, como estoy mostrando, ahora sí lo visualizan, ¿verdad? Este es uno de los esquemas, y el otro esquema que tengo para lograr hacer mi trabajo de redactar, ¿no? Con coherencia, mi párrafo comparativo puede ser este. Ya lo copio. Listo. Aquí le voy a poner. Ya. Tengo 2 formas de escribir. Primero, mi planificación de la redacción, que es el esquema numérico. Y esto les vamos a pedir en vuestro examen. Tienen un afiche comparativo. Está un poco más sencillo, ¿ya? Pero igual, vamos a visualizarlo ahora. Nuevamente, por favor, no me chanquen, ¿ya? Voy a escribir aquí para que no entren ustedes un momentito. Igual aquí, diferencia entre un líder y un jefe. Muy bien, ahí está nuestra idea principal. En el 2.1 están las características de quién, del líder, ¿no es cierto? Empezamos por este lado. Ya, ¿cuáles son las características del líder? Vamos a detallar ahí, uno a uno. Por el otro lado están las características del jefe. Muy bien, ¿cuántas características? Bueno, aquí vamos a tener que colocar 2 más, que son 6. 2.1.1.5, 2.1.1.6, ¿no? ¿Qué características voy a colocar aquí? La de líder, aconseja, guía, inspira, entusiasma. Cada una de las características del líder van a estar aquí detalladas, ¿no?
Ya, igual aquí. ¿Cuáles son las características? Muy bien. Una vez que terminamos de hacer nuestro esquema numérico y detallamos los subcontenidos aquí, ¿qué viene? La oracionalización, ¿no? Vamos a lograr hacer nuestro esquema en este afiche de esta forma. Ahí está, ¿no? ¿Estamos haciendo lo mismo? Sí, algo similar, tiene esa misma estructura, sí. Diferencias entre un líder y un jefe, ¿no? En primer lugar, las características de un líder, las características de un jefe. ¿Qué colocamos dentro de los subcontenidos de estos parágrafos? Cada una de las características. Cada uno de ellos había tenido 6 características. Posteriormente al esquema numérico, en este tipo de párrafo, que es un poquito más laborioso, es un poco más complicado, no es tan sencillo como el enumerativo, ¿no? El enumerativo, 1, 2, en primer lugar, segundo lugar, y ya está, terminó, ¿no? Aquí está comparando, ¿no? Dos contenidos, ¿no? Ahí está el líder y el jefe, ¿no? ¿Qué viene en la segunda parte? En la segunda parte tendríamos que oracionalizar, ¿no? Tendríamos que oracionalizar de esta forma. Nuestra idea principal se va a oracionalizar, ¿no? Las diferencias entre un líder y un jefe, ¿no? Se dan en 6 aspectos o en diferentes aspectos o características, se dan en diferentes características. Con eso ya está la idea principal, ¿no? Muy bien, por un lado, características del líder. La primera característica, ayúdenme a oracionalizar ustedes, por favor. ¿Cómo va aquí? Aconseja y guía, ya. Vamos, al menos siquiera con ese vamos a hacer nuestra oracionalización. Aconseja y guía. A ver, un ratito, cuando ustedes entran, ya, si es que alguien entra, no escribo, porque si no, se borra toda la información, ¿ya? A ver, aconseja y guía. ¿Cómo oracionalizamos? A ver, ¿cómo le damos sentido completo ahí? Ahí sí estamos encontrando un verbo, y coincidentemente tenemos un verbo, aconseja, ¿no? Que es el verbo aconsejar. La segunda, ¿cuál sería nuestra otra característica? Inspira, inspira entusiasmo, ¿no? Inspira, ¿qué sería entusiasmo? Como contenido solamente es entusiasmo, ¿no? Aquí sería un buen líder. Inspira, y es el verbo entusiasmo. Muy bien. Entonces, cada contenido, que aquí sería la guía, aquí sería el entusiasmo, dice nosotros, tenemos que oracionalizarlo, se preocupa por las personas, comparte éxitos. Cada uno de estos elementos que corresponden a los subcontenidos de lo que viene a ser la característica de un líder, tiene que estar en esta estructura similar a lo que estamos viendo en el ejemplo, paso a paso, ¿no? Paso a paso. Esto toma tiempo, sí, toma tiempo, pero si lo hacemos paso a paso, podemos lograr una buena estructura de párrafo. ¿Qué es lo que va a pasar una vez que logremos oracionalizar tanto las características del líder como las características del jefe? Lo integramos en un párrafo, ¿no? De esta forma. ¿Ya tenemos la idea principal? Sí, ya tenemos la idea principal, muy sencilla, que va a ser parecida a lo que estamos mostrando en este ejemplo, ¿no? Y vamos encontrando algunos elementos que puedan lograr tener una mejor cohesión, una mejor sintaxis al momento de redactar nuestro párrafo, ¿no? Este ejercicio que estamos haciendo va a salir algo similar al que estoy presentando en este instante, ¿no? Respecto a las características del líder, ¿no? Se puede resaltar, ¿no? Podríamos trabajar ahí, uno por uno, las características con qué, con conectores secuenciales, ¿no? O podría ser en orden, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, y al medio va a ir un conector de contraste, donde muestre también las características del jefe, ¿no? Ya también respecto al jefe se puede identificar sus características, ¿no?
Por una de las oraciones que hemos ido trabajando, se integran ¿con qué? Con elementos, ¿no?, de cohesión, ya sean secuenciales o enumerativos. Por ahí que hemos visto aquí en nuestra diapositiva que en este tipo de párrafo vamos a trabajar dos tipos de conectores, los conectores de contraste y también los conectores de enumeración. Entonces, esta parte quiero que se entienda bien, por favor, ¿no? Los conectores de contraste, cuando los comparamos las dos ideas, y hemos visto que podemos hacer de dos formas, el esquema numérico del párrafo de comparación. Un párrafo de comparación donde encontramos la idea que coincide entre las dos, como vamos a ver en vuestro examen, aquí para que no tengan ninguna dificultad, lo tengo aquí descargado yo, miren, este es vuestro examen, ¿ya? Esto es vuestro PEO. Bueno, este fiche que es para hacer un párrafo enumerativo es muy sencillo y están las características y hemos trabajado un tipo de párrafo enumerativo, es lo más sencillo, ¿no? Pero igual hay que hacer su esquema numérico, hay que oracionalizarlo, ¿no? Ahora, ¿dónde podemos tener dificultades? En este párrafo que nos dice, en este segundo afiche tienes que hacer un párrafo, ¿no? Comparativo. Entonces, ¿cómo es un párrafo comparativo? Hemos visto que tenemos dos formas de hacer ese párrafo comparativo al momento de estructurar, que parte, ¿no?, desde el momento de la estructuración de su esquema numérico. Este está un poquito más sencillo, sí, porque les hemos puesto ya el contenido, el subcontenido que coincide a los dos. Días y horarios, social, compañeros, disponibilidad de material y tiempo, profesores, costos, tutorías, comienzos. ¿Cuál será la idea principal aquí? Parte de este subtema que está referido a la educación online, educación presencial. Ahí está. Hay dos. ¿Se está comparando dos ideas? Sí, se está comparando la educación online y la educación presencial. ¿Cómo estructuramos el tema? Ya lo hemos visto ahora, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debemos de pasar al esquema numérico? Aquí nos piden hacer el esquema numérico. Tenemos dos formas de hacer el esquema numérico, ¿bien? Aquí podría ser más fácil el primer esquema numérico, que es más sencillo porque ya encontramos el subcontenido que coincide para ambos, ¿no? Para ambos. Y la diferencia y el contraste va a estar aquí, ¿no? Online, en días y horarios flexibles según necesidades del alumno. En presencial, limitados a lo estipulado por la institución. Social y compañeros, no hay intercambio directo con compañeros. Aquí, si hay un trabajo en conjunto, posibilidad de interactuar con compañeros, ¿no? Miren, este es entonces el afiche, la infografía que les presenta para el examen. Por ahí que he querido detallar un poquito aquí en este párrafo comparativo, ¿ya? Porque es materia de vuestro examen, ¿ya? Muy bien, entonces, para pasar al siguiente párrafo, quiero que quede claro, no es difícil este párrafo, no es difícil, pero hemos visto los rasgos que nos ayudan a hacer una buena estructura. ¿De dónde parte la estructura? Primero, ver el afiche, entenderlo, como estamos mostrando ahora el esquema, tiene que salir un esquema similar en base al afiche que se les está mostrando. Hay dos cosas que se está comparando en vuestro examen, la educación online y la educación presencial. Por lo tanto, pueden seguir la misma estructura desde su contenido. Les hemos puesto un poco más fácil porque ya ahí hay con subcontenidos que coinciden en ambos, ¿no? Y solamente les quedaría hacer el contraste, pero la oracionalización de cada uno de ellos. Recuerden utilizar sus conectores de contraste. Y al final, lo que vamos a hacer es, después de que hemos hecho la oracionalización con el contraste, simplemente lo integramos con signos de puntuación. Primera oración, idea principal. Segunda oración va a ser el contraste de la educación online y la educación presencial. ¿Respecto a qué? Ahí está. Respecto a los días y horarios. En uno es flexible, por otro lado, sin embargo, por lo contrario, en lo presencial es limitado, ¿no? Entonces, aquí nos va a tomar un poco de tiempo, sí, no es difícil como les estoy presentando, pero requiere un poco de concentración, ¿ya? Muy bien, entonces hemos visto el párrafo comparativo, que es materia de nuestro examen. Hemos visto en la anterior sección el párrafo enumerativo, que es muy sencillo, que ya lo trabaja ustedes muy bien, ¿ya?
Tenemos otro tipo de párrafo, el párrafo que no lo vamos a presentar en el examen, pero sí es necesario que lo conozcan, ¿no? Que es el párrafo de problema-solución. ¿En qué consiste este tipo de párrafo? Ya por su nombre nos da cuenta que está abordando un problema y después la solución. ¿Ya? Ojalá que me alcance tiempo para presentarles un afiche que nos ayude a entender mejor este tipo de párrafo. En este tipo de párrafos se informan situaciones problemáticas y sus posibles soluciones. La determinación del problema implica establecer relaciones causales que establecen su origen. Hecho esto, se plantean soluciones, muchas veces con una estrategia enumerativa, ¿no? El párrafo, la parte enumerativa está dentro de otros tipos de párrafos también, como estamos viendo ahora en el contraste o de comparación y también ahora en el de solución. Entonces, no se confundan cuando nos presenten párrafos donde están los conectores de enumeración, no piensen que automáticamente es un párrafo enumerativo, sino es probable que sea otro tipo de párrafo. Ubiquen bien la idea, entiendan bien la idea para identificar qué tipo de párrafo está desarrollando ese subtema o ese tema en ese párrafo de desarrollo, ¿ya? Muy bien, los conectores que se pueden utilizar en la redacción de este tipo de párrafo son los que se utilizan en los de causa-efecto, también en los de orden o en las de secuencia y adición. Vamos entonces a ver un esquema muy sencillo de un párrafo de problema-solución, ¿no? Problema de la torticolitis congénita. Muy bien. Causas, consecuencias, soluciones, ¿no? Muy bien. Causas, un subcontenido, un parágrafo. Consecuencias, otro parágrafo. Soluciones, el tercer parágrafo. Se detalla como subcontenidos las soluciones. ¿Cómo se utiliza este tipo de párrafo? Igual. Tiene su idea principal, tiene la racionalización de las causas, tiene la racionalización de las consecuencias, no tiene que ser tan amplias porque si no se convertiría en otro párrafo. Están las soluciones, cada solución, ¿no? También va siendo oracionalizado. ¿Qué logramos al final? Logramos un párrafo que integra todas las oraciones y en esas oraciones encontramos diversidad de conectores. Por ejemplo, al final estamos encontrando conectores enumerativos, ¿no? O de orden. Estamos encontrando conectores fuertes que me dan la causa, el efecto y la solución, ¿no? Dice, para solucionar este problema, ¿no? Los tratamientos. ¿Dónde está el problema? Aquí está. Primero nos presenta la idea principal. En la idea principal debo de indicar que este párrafo va a desarrollar todo este contenido, ¿no? El problema, las causas, las consecuencias o las soluciones, ¿no? Dice ahí, la torticulitis es un acortamiento de un músculo del cuello que ocasiona una postura muy peculiar en donde los músculos del cuello hacen que la cabeza se voltee o rote hacia el lado, ¿no? Las posibles causas, ¿no? Desarrollo aquí. Evidentemente, esta malformación no tiene consecuencias. Ah, está aquí las causas, aquí están las consecuencias. Además, aquí está ampliando las consecuencias. Él también está ampliando algo más referente a las consecuencias. Por último, llega la solución. Para solucionar este problema, los tratamientos a los que se pueden recurrir para corregir la torticollis son diversos. ¿Qué viene aquí? Uso de conectores de orden, ¿no? Pero este es un párrafo de problema-solución. Muy bien. Entonces, hemos visto algunos párrafos que no es el único con el que habíamos trabajado hasta ahora, que viene a ser el párrafo enumerativo, ¿no? Entonces, en vuestro examen, por favor, ahí quiero justamente resaltar cómo vamos a tomarlo en cuenta. Miren, vamos a verlo uno por uno, ¿no? Nuestro examen está dividido en partes. La primera parte nos muestra un texto discontinuo, un texto continuo donde tiene puros párrafos. Ya sabemos que para comprender muy bien el texto, de preferencia deberíamos llegar a un organizador gráfico para comprender mejor, ¿no? El contenido
que tiene, si hemos realmente logrado tener comprensión lectora, llegar a un organizador gráfico es la verificación, ¿no? Lo primero que nos piden a través de este texto es que podamos reconocer 4 frases nominales. La anterior clase hemos visto qué es una frase nominal. Por favor, no se confundan. Cuando decimos frase nominal, no quiere decir que es un conjunto de palabras porque decimos frases. No. La frase nominal no es otra cosa que el sujeto. Lo que antes era la estructura de la oración sujeto-predicado, ahora es el sujeto, ¿no? Hemos visto la anterior clase. Los que no han estado en la anterior clase, por favor, revisen la sesión. Les he compartido unos materiales. Hemos visualizado un video. ¿Qué características tiene la frase nominal? Tiene modificadores directos y puede llegar hasta modificadores indirectos, pero no lleva verbo. La frase nominal no tiene verbo, ¿ya? Ahora, en la segunda parte nos dice, de lo anterior, vamos a hacer aquí un ejemplo. Por decir, la frase nominal que encontré en ese texto, me estoy inventando, es la educación virtual, ¿ya? ¿Es una frase nominal? Sí, es una frase nominal, ¿ya? No tiene verbo, no tiene verbo. Y de ahí nos indicó, del cuadro anterior elige 2 frases nominales y con cada una de ellas escribe oraciones. Ah, ¿cuál era la frase nominal? Elijo. La educación virtual escribe oraciones simples. ¿Cuándo es una oración simple? Con un solo verbo, ¿no? La educación virtual es, ¿no? Es aquella que utilizan en su metodología las TICs, ¿ya? Me estoy inventando ahí, ¿no? Muy bien, es una oración simple, sí, las oraciones simples son aquellas que tienen solamente un verbo o expresan más que todo una idea, ¿no? Muy bien, 2 oraciones, utilizando las frases nominales que voy a encontrar aquí, ¿no? Hago aquí 2 oraciones simples, ¿no? Muy bien. Ahora, la tercera parte aquí, dentro de esto, nos indica. Ahora que ya tienes oraciones simples, ¿no? De la anterior, usa para hacer oraciones compuestas. Ah, ya. Tengo que utilizar nuevamente mi oración, nuevamente entender el texto que está presente ahí, porque tiene que ser en base al texto, me indica. Ahora tienes que hacer una oración compuesta coordinada. Ah, ya. Aquí tengo que hacer entonces una oración compuesta coordinada. ¿Cuándo haré una oración compuesta coordinada? ¿Cuándo es? Por favor, aquí les pido que lo revisemos en la anterior sección. Y la segunda nos indica, con la segunda, haz una oración compuesta subordinada. Muy bien, ahí tengo que hacer una oración compuesta subordinada. Repasemos un poquito las características de la oración coordinada y la subordinada. Las coordinadas eran aquellas que utilizaban, ¿no? Las conjunciones y, o, y entre otros elementos más, ¿no? En cambio, las subordinadas son aquellas que dependen una de la otra, ¿no? Son 2 oraciones, pero una es dependiente de la otra. Les he compartido unos materiales sobre oraciones compuestas, por favor, revisen, ¿no? Este proceso es la base para lograr después entrar a lo que viene a ser la redacción de nuestro párrafo, porque requerimos hacer oracionalización, ¿no? Muy bien, en la segunda parte de nuestro examen nos presenta un organizador gráfico, y en este organizador gráfico debemos de ver detalladamente cuántos subtemas se están presentando. Aquí veo 2 subtemas, ya con eso les ayudo, 2 subtemas, entonces trabajen uno de ellos nada más. Nos indica, redacta un párrafo enumerativo usando los correctores lógicos y signos de puntuación a partir de la información de la infografía, ¿no? Para ello debe seguir los siguientes pasos. Primero, encontremos cuál es el tema de este afiche, ¿no? Ya saben, la característica de un tema es una frase nominal, o sea, un artículo y un sustantivo y hasta un elemento, ¿no? Que pueda precisar algo más de ese sustantivo. Muy bien. De ahí nos indica, haz tu esquema numérico. Ah, muy bien. Aquí está muy fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, mitos, ya. Mitos. Aquí le pongo subtema mitos, ya.
tengo cuántos parágrafos. Tengo un parágrafo, 2 parágrafos, 3 parágrafos, 4 parágrafos. Coloco aquí los 4 parágrafos. Después cada parágrafo le pongo las oraciones, empezando desde el tema, ¿no? El tema debe ser oracionalizado, los parágrafos tienen que ser oracionalizados. ¿Por qué? El tema, una vez que es oracionalizado, se vuelve en idea principal. Los parágrafos, cuando son oracionalizados, se vuelven en ideas de apoyo. Una vez que oracionalizo, integro todas mis oraciones y uso los conectores lógicos. Los conectores lógicos muy fáciles para utilizar este tipo de párrafo enumerativo son los de orden, en primer lugar, en segundo lugar, o también los de adición, asimismo también, por otro, ¿no? Asimismo también, además, ¿no? Muy bien, aquí tienen un subtema, y aquí tienen varios parágrafos que pueden utilizar, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 parágrafos, ¿no? Ya les estoy ayudando ahí. Ahora, el otro párrafo que debemos de lograr es este, de comparación. Está más sencillo este afiche, está muy sencillo. Tienen ya un subcontenido que coincide para ambas modalidades de estudio. Entonces, veamos la estructura que les he propuesto, que les puede servir. En este caso, sugerencia, háganlo de una vez con la estructura, con la primera, que es la más sencilla, ¿no? Toman un punto en común y después comparan con elementos de contraste, ¿no? Me refiero a esto. Recomendación, usen este esquema. Está muy sencillo, ¿no? Diferencias entre la educación virtual y la educación presencial. Ya tienen el tema, ¿no? Que después lo racionaliza y van a tener cuántos subcontenidos. Yo creo que son 7, si no me equivoco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estos 6 contenidos le colocan aquí. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí le ponen de la educación presencial, la educación virtual. La educación presencial, la educación virtual, educación presencial, la educación virtual. Seguidamente hacen la oracionalización, ¿ya? Y luego hacen nuestra integración de párrafo. Eso es lo que queremos lograr con ustedes en esta unidad número 2, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué les ha parecido el examen? ¿Está bien? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué les ha parecido? A ver, rápidamente, porque tengo clases ahorita, a ver. Y la imagen estaba congelada, ¿no? Ya, adelante, adelante, adelante. Porque hay una mano levantada. Está fácil, dice Alexander. Ya. Recuerden utilizar los conectores adecuados. Y también utilizar la ortografía adecuada, porque si tienen más de 5 errores, pero también les restan un puntaje, ¿ya? Carlos, adelante. ¿Tienes alguna consulta? Contigo terminamos. Sí, mis buenas noches. Una consulta. Yo descargué, ¿qué se llama? El producto académico número 2 después de la primera clase, de la semana pasada, y ¿Ya? es diferente a la que nos ha mostrado ahora. Yo tengo otro texto. Bueno, las infografías, todo eso sí coinciden, pero la primera parte es un cuestionario, la prueba de desarrollo y comprensión de textos dispositivos. Bueno, puede ser que haya habido un problema de configuración del aula, pero el examen es el que he mostrado, por favor. Y les reitero que si hubo tal vez otro archivo, es probable que no haya estado actualizado ese momento, porque la segunda unidad a ustedes les han activado el día lunes de la anterior semana en la mañana, ¿verdad? Ahora, me imagino que si has descargado ha sido a las 6 de la mañana o a las 7 o hasta a las 10 de la mañana. Puede que haya. Sí, lo estudié a las 8:40 de la mañana, 9. Ya, sí, 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 efectivamente, puede que haya ese error. Pero ese examen que tú tienes antes de esta evaluación no tiene nada que ver con el contenido, estimado Carlos, ¿ya? Muchas gracias, Luis. Entonces, por favor, descarguen nuevamente el examen porque obviamente lo que tú tienes, Carlos, no tiene nada que ver con lo que hemos trabajado, si lo puedes verificar, ¿verdad? Son otros temas que Sí, están ahí Luis, presentes. otros temas. Son otros temas, no es lo que estamos trabajando, ¿ya? Entonces les pido por favor que
revisen vuestro trabajo, ¿no? Finalmente, bueno, todavía nos vamos a ver el siguiente lunes, bueno, tienen 3 días. Yo les pido que ahora en este trabajo lo hagan conscientemente, lo hagan de manera real, porque es la base para que ustedes hagan el siguiente trabajo, que es ya un texto completo, y posteriormente el trabajo individual. Entonces, si lo van a pasar, digamos, que no lo estructura muy bien, van a tener dificultades para el siguiente trabajo. Ahora estamos haciendo párrafo por párrafo. En la siguiente sí les vamos a pedir un texto completo. Ya no uno, sino van a ser 3 párrafos, ¿no? Y 3 de desarrollo y uno de introducción, otro de conclusión. Entonces, aquí hay que concentrarnos mucho en que hay una diversidad de párrafos que podemos utilizar y redactarlos al momento de hacer nuestro texto expositivo, ¿ya? Muy bien, ¿alguna otra consulta, por favor? Ya. Para concluir, señores estudiantes, recuerden que tenemos actividades en vuestra aula, en la unidad número 2. Estamos en interacción a través del foro de novedades y consultas. Y bueno, yo me estoy guardando todavía la posibilidad de darles una clase más de reforzamiento para la siguiente unidad, ¿no? Ahí sí lo vamos a necesitar. Entonces es muy probable que viendo cómo está el resultado del trabajo de esta unidad, tengamos que hacer una sesión más de reforzamiento, porque el siguiente trabajo sí es un poco más fuerte, un poco más pesado y va a ser de forma colaborativa, ¿ya? Muy bien, entonces ahí cerramos, señores estudiantes, los dejo, tengan un buen fin de semana, pasen un bonito fin de semana de Semana Santa, y bueno, cualquier actividad que requieran precisión y todos los recordatorios están en el foro de novedades y consultas, que por cierto, en esta semana se les va a convocar a tutoría personalizada. Ya tengo identificado a quienes van a ser convocados, al menos los estudiantes que tienen una nota un poco baja en su evaluación del PA1, y yo he notado que hay estudiantes que definitivamente no han llevado el curso de habilidades comunicativas. 2, yo les he compartido los manuales de habilidades comunicativas para aquellos que no han llevado, que lo han convalidado, porque era ya de ustedes revisar y repasar todo lo que se trabaja en la anterior asignatura, ¿no? Entonces les pido eso, por favor, ¿ya? Muy bien, los dejo, un fuerte abrazo, cuídense todos. Ya no te preocupes, Anderson, la clase está quedando grabada. No se toma asistencia, Anderson. Muy bien, los dejo entonces, buenas noches, nos estamos viendo, con permiso. Luego, profesora. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Miss. Gracias, profe. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Gracias, Miss.